Reflexionemos sobre el Evangelio. El Evangelio que me gustaría que reflexionáramos es el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 38 al 44, y dice lo siguiente: En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentaciones de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy rigoroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Este es un evangelio conocido por nosotros, que hemos escuchado muchas veces, y se puede decir que son dos partes. La primera hablando acerca de los escribas, que andan con amplios ropajes, hacen muchas reverencias en las calles para que lo vean, que andan preocupados por el exterior. Y después nos habla acerca de una viuda que echa de lo que no tiene, en lo que es la alcancía del templo. En otras palabras, para ayudar a los pobres, para ayudar a los demás. Y la palabra con la cual me gustaría que reflexionáramos hoy, porque hay muchas formas de reflexionar en términos de ese evangelio. Pero el que me llama a mí mucho la atención hoy, quisiera que reflexionáramos, es sobre la palabra diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo en el Antiguo Testamento era el 10%, pero no el 10% en términos del dinero como nosotros los calculamos hoy día, sino que era las primicias o la primera parte de lo que se crecía en agricultura, de los animales, de la cría, porque de eso se vivía. Entonces el diezmo era ofrecerle a Dios por medio de ofrecerle al templo, darle a los pobres, darle la ayuda a aquellos que lo necesitaban. La primicia, lo primero, el primer 10%, el primer porcentaje de todas las ganancias de uno, de sus bienes, de su agricultura, de la cosecha. De eso se trataba el diezmo y era algo que era mandatorio en la ley, porque con el diezmo se ayudaba a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y hoy día en la palabra diezmo o el tema del diezmo es bien polémico en términos de lo que pensamos y las divisiones que causa. Hay muchas personas que aún piensan que mandatoriamente las personas deben de dar el 10% de todas sus ganancias, que lo primero que deben de sacar de su salario es el 10% y entregarlo a los pobres, a las viudas, a la iglesia. Y la iglesia católica en sí no nos exige un diezmo, no nos exige un 10%, pero lo que sí nos exige o nos pide es que seamos generosos, que seamos dadivosos, que demos a la ayuda de la iglesia, a la ayuda de los pobres, de las viudas, de los necesitados. Y en el Evangelio de hoy que vimos que la pobre viuda que dio sus 2 moneditas, que quizás era algo insignificante para todas las personas alrededor, para ella era más que el diezmo, era más que el 10%. ¿Por qué? Porque dio de lo que no tenía, dio más de lo que ella podía para hasta sobrevivir. En otras palabras, ella dio sacrificadamente. Sin embargo, vemos los otros que daban en abundancia, pero daban en abundancia de lo que les sobraba. En otras palabras, no era sacrificio, no le dolía. La iglesia nos enseña que no necesariamente tenemos que dar un diezmo, pero que sí tenemos que dar sacrificadamente.
Porque si yo soy una persona millonaria, que no lo soy, pero si yo tuviera millones y vamos a decir que yo tengo 100 millones de dólares, de los 100 millones yo doy el 10%, que son 10 millones, y le doy 10 millones a la iglesia, a los pobres, a la viuda, todavía me quedan 90 millones. Pensemos nosotros en nuestra vida, en nuestras personas alrededor. ¿Quién no pudiera vivir súper en abundancia con 90 millones? Entonces el dar el 10% o el diezmo, como diríamos, parece es una gran cantidad. ¡Wow! Julio dio 10 millones de dólares. Pero eso no es un sacrificio, porque para mí aún tengo 90 millones, que es mucho más de lo que voy a gastar toda mi vida. Sin embargo, si yo soy la pequeña viuda, la pobre viuda, lo único que tengo son 3 monedas, un ejemplo. Y de las 3 monedas, yo entrego 2 monedas a la ayuda de los pobres, de la iglesia, del templo, de los necesitados. Yo estoy dando en súper sacrificio. Estoy dando hasta más de lo que yo necesito para yo poder vivir. Esa es la enseñanza del diezmo, esa es la enseñanza de lo que es dar sacrificadamente, esa es la enseñanza de lo que la iglesia nos dice de cómo debemos de dar. Debemos de dar no de la abundancia, sino tenemos que dar sacrificadamente. Pero muchas veces, como seres humanos, lo digo yo en mi vida personal, me gusta o quisiera saber un porcentaje o que me digan una cantidad, que me digan, Julio, da 10%, da 20%, da 30%, porque es algo con lo cual yo puedo trabajar, es un número el cual yo puedo calcular. Pero si me dices, da sacrificadamente, ya tengo yo que pensar qué es sacrificadamente para mí. Y por eso muchas veces la iglesia nos dice que de lo que nosotros damos, si vamos a dar un 10%, que el 5% sea para la ayuda de la iglesia y el otro 5% sea para cualquier otra obra benéfica, organización, gente pobre, viudas que nosotros queramos ayudar. Nuevamente, el Evangelio de hoy nos ayuda a reflexionar sobre lo que es el sacrificio, lo que es dar, y nos dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Hermano y hermana, nuestra vida no es solamente el dar materialmente. Nuestro Dios nos pide que demos de nuestros talentos, de nuestros tesoros y de nuestro tiempo. Da sacrificadamente. Le pido a Dios que te ayude a reconocer lo que es dar sacrificadamente a ti en tu tiempo, en tus talentos y en tu tesoro. Oremos y pidámosle juntos a nuestro Dios que nos ilumine a todos para que podamos entregar sacrificadamente a Él, a su iglesia, a los pobres, a los necesitados, de nuestro tiempo, de tantos talentos que nos ha dado y de tantos tesoros que aunque a veces no los creemos, lo tenemos. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Bendiciones.